Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Vamos a tratar de ver si en este otro link si ya me lo actualizaron. Esperemos que sí. Supuestamente ya me habían resuelto, pero vamos a ver cómo nos va. Vamos a dar unos minutitos. No, definitivamente no. Tenemos solo espacio para 100. Ahorita les comparto el link desde la otra cuenta. Permítanme un segundo. No hemos iniciado la clase. Cuando la iniciemos va a escuchar. Estoy generando el otro link para que se puedan conectar. En un momento van a poder ya escuchar la clase.
Bueno, muy buenas noches a todos. Con una pena ahí con ustedes, que a mí me da una gran pena, pero así que sacando conjeturas nada más, me imagino que la universidad no iba a pagar por las licencias de Google para unos cuantos días nada más. Es la única explicación que le encuentro. Esperemos que a partir de la siguiente clase esté resuelto este problema, porque miren, perder 25 minutos de clase por un tema de que no tenemos a la mano la plataforma funcionando. Entonces, sí, es preocupante para ustedes, para mí, para todos, evidentemente. Y también redunda en que evidentemente el tiempo que nosotros queremos dedicarle efectivo de clase, pues no va a ser el mismo o a lo que yo tengo planificado, a lo que ya se tiene presupuestado que tenemos que tener en tiempos de clase. Entonces, vamos a dar solamente lo que termino de darle acceso a los compañeros que están conectando en la otra plataforma, perdón, en el otro link que les envié. Y cuando ya estén, pues arrancamos. Me sería injusto arrancar la clase si no están todos conectados todavía. Así es que vamos a dar, creería yo, un par de minutos más. Eh, ver cuántos tenemos ya conectados allá que estén tratando de ingresar para pues ya arrancar con la clase del día de hoy. Así es que unos minutitos nada más.
Bueno, muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio el día de hoy. Espero que hayan tenido oportunidad de revisar el programa del curso. Ya estamos en las dos plataformas, ¿oyeron? Ya estamos conectados en ambas plataformas, así que ya estamos así que para entrar en materia. Les reitero una disculpa, miren, este tema no depende de nosotros como docentes, ni de la facultad tampoco, es un tema netamente de la universidad. A la universidad se les solicitaron las licencias hace bastante tiempo y lamentablemente pues no han querido o no han podido todavía habilitárnoslas, que sería lo ideal, que las tuviéramos ya todos habilitadas, pero pues desafortunadamente no ha sucedido, cosa que sí me preocupa bastante porque a mí no me gusta perder tiempo efectivo de clase, mucho menos estar en estas situaciones tan penosas, que obviamente pues estando en una universidad no debería ser así. Si es que disculpen, les reitero una disculpa, no depende ni siquiera de la facultad, por si quisieran hacer el comentario, tampoco es de la facultad, quien tiene pues es decir, quien tiene la culpa, si lo queremos ver así en modo de que haya culpa de alguien, no es así. Esto pues desafortunadamente, como alguien lo colocaba por ahí, son temas a veces de procesos de compra y que son a veces complicados de poder resolver o manejar. Entonces, vamos a arrancar ya en materia el día de hoy. Solo termino de admitir a algunos de sus compañeros y damos arranque. ¿Vieron? Bueno, miren, la teoría del Estado como tal, que es lo que nos interesa el día de, ya empezar a ver empezar a ver ya el tema como tal. Fíjense que cuando uno habla de la teoría del Estado, lo, lo primero que tiene que ver es surgimiento de algunas situaciones, o por ejemplo, me comentan ahí si ya pueden tener en pantalla los que están en el link, en el segundo link que mandé, por favor, si ya tienen ahí la visualización. El problema es que vamos a tener que estar dando acceso a cada rato aquí porque hay bastante gente todavía queriendo ingresar. Allá todavía vamos, allá vamos. No sé si alguien habló ahí, se le escuchó muy entrecortado, pero imagino que ya pueden ver en este momento en su pantalla. Me dicen si lo pueden ver bien. Los compañeros del otro link, no del primero, sino del segundo. Ahorita les empiezo a compartir a los demás. Ok, perfecto, ahí estamos con eso. Eso es lo que necesitaba nada más. Bueno, miren, cuando uno empieza a hablar del tema del Estado como tal, tiene que fundamentarse, tiene que encontrar cuál fue la razón, cuál fue esa situación que motiva la existencia o que haya un Estado. Fíjense que cuando nosotros arrancamos hablando de lo que es la teoría del Estado, tenemos que definirla o estructurarla de alguna manera esa definición. Primero que nada, tenemos que decir que es una disciplina del derecho público. Y esta se dice que es de derecho público porque al momento nosotros de tener que identificar las características de la misma, nos topamos en que va a establecer derechos que son de tipo irrenunciable. Esto ya lo vamos a ver cuando vayamos separando o vayamos encontrándole un poquito el sentido de esta definición que tienen en pantalla ustedes. Pues partimos diciendo que es una disciplina de derecho. Lo segundo es que tiene que tener un objeto. Y por excelencia es el estudio del Estado. Cuando nosotros decimos el estudio del Estado, lo tenemos que hacer desde 4 aristas o desde 4 aspectos. El primero es cómo surgió, luego la estructura que tiene el Estado, tercero la evolución que ha tenido el mismo y por último las funciones. Cuando nosotros logramos ver esta definición y tenemos que dar una explicación, resulta ser bien sencilla, porque fíjense que prácticamente estamos diciendo, partiendo que sí, la teoría del Estado es una disciplina del derecho público que tiene por objeto el estudio del Estado. Pero, ¿cómo surgió? ¿Cuál es su estructura? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Y cuáles son sus funciones? Cuando nosotros hablamos del origen
de la teoría del Estado. Fíjense ustedes de que no todo el origen de las cosas es el mismo siempre. Por ejemplo, tenemos que decir que esta como tal, esta disciplina, surgió a mediados del siglo XIX. Y en ese surgimiento, a mediados del siglo XIX, se le dio una denominación como teoría general del Estado. De hecho, fíjense que nosotros, al que le debemos la denominación actual, y aquí quiero que hagamos una separación. Inicialmente a la teoría del Estado se le conoció como teoría general del Estado. Pero obviamente esto acarreaba o provocaba ciertos problemas, evidentemente porque no podíamos decir que solamente hay un Estado, ya lo vamos a ver más adelante, pero es Hermann Heller quien viene y dice no puede existir algo que se denomine teoría general del Estado, porque entonces vamos a decir que todos son iguales, o vamos a decir nosotros que prácticamente están todos encuadrados dentro de lo mismo. Cuando surgió la teoría del Estado, lo primero que hizo fue apoyarse de lo que es el derecho político. Lo primero que hizo fue tomar algunos conceptos, algunas instituciones propias del derecho político, y es por ello que algunos tratadistas, aún al día de hoy, es un tema ya muy discutido para ellos, que ya queda con muy poca aplicabilidad, digamos, al día de hoy, lo es que todavía lo consideran como parte de la ciencia política. O sea, todavía dicen que la teoría general del Estado es parte de la ciencia política. Realmente la teoría del Estado no es parte de la ciencia política. Sí tenemos que ser muy claros que en sus orígenes tenemos que tomar en cuenta estos aspectos que surgió en Alemania a mediados del siglo XIX. O sea, estamos dándonos cuenta que ni siquiera tiene 2 siglos esta disciplina, que inicialmente se denominó como teoría general del Estado, que Hermann Heller es el que le quita el término general y la deja como teoría del Estado, porque cuando se empezó él a dar cuenta de cuál era la verdadera situación de los estados, no podía existir una teoría general para todos. ¿Sí? Ahora, fíjense que este objeto de estudio que tiene la teoría del Estado, los tenemos que dividir o seccionar de alguna manera. ¿Cuáles aspectos van a ser objeto de estudio de la teoría del Estado? Fíjense que lo va a hacer desde los aspectos político, histórico, sociológico, jurídico y filosófico. Esos son los aspectos que le interesan a la teoría del Estado como objeto de estudio. O sea, en ese objeto de estudio que tiene la teoría del Estado, lo que verdaderamente le interesa es poder tener acceso a esto. Pero lo tiene que hacer desde estos ángulos. Y cuando decimos lo tiene que hacer desde estos ángulos, fíjense que lo primero es que debe determinar la naturaleza propia del Estado. Segundo, va a tener que estudiar la organización y funcionamiento del Estado, los fines, la función social y por último, la justificación de que nosotros tengamos a un Estado. Esos vienen siendo, de alguna manera, lo que como objeto de estudio, que vimos en la diapositiva anterior, de esos aspectos que él va a analizar, sociológicos, políticos, históricos, jurídicos, filosóficos, va a tener que determinar la naturaleza del Estado. Eso es lo primero que hay que hacer. Lo segundo es estudiar la organización y funcionamiento del mismo, los fines, la función social y la justificación del Estado. Ahora, fíjense que la teoría del Estado, si ustedes pudieron analizar o revisar en el programa del curso, si ustedes lo pudieron ver, ahí les establece que la teoría del Estado como ciencia. Cuando vemos nosotros, yo creo que alguien todavía está queriendo ingresar acá y si ustedes ven ahí, no sé si ustedes pueden ver así rapidito, aquí me parece que hay 101 conectados ahorita, entonces ahí es donde me genera la duda de cuánto realmente tenemos acceso. Y disculpen que haya hecho esa pequeña interrupción.
Pero fíjense que la teoría del Estado como ciencia, así tal cual se le ha podido establecer, fíjense que la teoría del Estado como ciencia se le tiene que ver por su misión, que sería la primera. Y cuando hablamos nosotros de su misión o la misión que tiene la teoría del Estado como ciencia, es es la didáctica. Y en esta didáctica nos está estableciendo de que va a otorgar o otorga un conocimiento real de la organización y funcionamiento del Estado. Por su misión ideológica, consiste en demostrar las bondades o insuficiencias que pueda llegar a tener un Estado, y la teoría del Estado como ciencia, por su misión ética, va a contribuir al desarrollo del individuo en sociedad, y esto lo vamos a conseguir o a provocarse a raíz de que se va a llevar a cabo el análisis, y de ese análisis vamos a nosotros poder comprender y explicar esta disciplina. Entonces, vamos llevando la secuencia, ¿sí?, de la teoría del Estado, la estamos viendo como ciencia por su misión. Ahora, si nosotros tenemos que ubicarla entre las ciencias, fíjense que este es un tema bastante complejo. Es un tema puramente, netamente de filosofía, pero dentro de lo que es la filosofía aplicada al Estado, a la teoría del Estado. Fíjense que lo primero es decir, ¿será que la teoría del Estado, si la vamos a ubicar como ciencia, porque estamos analizando como ciencia, si la vamos a ubicar como una ciencia cultural? Fíjense que esta lo que establece es que la existencia del Estado es la propia naturaleza humana. O sea, tiene que ser una ciencia cultural porque dice, vamos a fundamentar la existencia del Estado como tal, pero en la naturaleza humana. Eso significa que si no hubiéramos individuos como nosotros, los humanos, no existiría el Estado. Entonces, por eso es que la teoría del Estado, si la tenemos que ubicar dentro de las ciencias de tipo culturales, estas dicen sí, puede ser una ciencia de tipo cultural, pero específicamente porque se va a fundamentar que el Estado existe como tal por la propia naturaleza humana. Ahora, fíjense que también si lo queremos ubicar como una ciencia sociológica, esta es un poco más radical, podríamos decir, en sus planteamientos, porque con el Estado, la teoría del Estado, perdón, si la queremos ubicar como una ciencia de tipo sociológica, lo primero que establece es que va a rechazar a las ciencias culturales, a la propia naturaleza humana. Y este nos va a decir que es una ciencia sociológica porque se va a fundamentar en la realidad. ¿Y por qué? Porque viene a proponernos que vamos a poder explicar y poder comprender al Estado como una relación de tipo histórico-social. Cuando decimos nosotros esa relación histórico-social, significa que la historia ha provocado que la historia como tal, en ese desarrollo que ha tenido el individuo, ha provocado que haya surgido el Estado. Pero no está diciendo que por la propia naturaleza humana. Dice, no, esto es por la realidad, es por la convivencia que tuvo el individuo, más allá de que la naturaleza provocara que existiera el mismo. Ahora, como una ciencia de estructuras, dice que esta viene a concebir única y exclusivamente la existencia del Estado. Primero, que tiene que haber voluntad de los individuos, que tiene que haber un ánimo de permanencia y que existe una evolución del mismo. Cuando decimos una evolución del mismo, nos estamos refiriendo al Estado como tal. Y estas, fíjense que las definimos o las encontramos como las llamadas estructuras del Estado, desde el punto de vista en el cual nosotros vamos a ubicar la teoría del Estado como una ciencia de tipo de estructuras. ¿Sí? Prácticamente va a decir, es que si lo es cierto, puede ser que la propia naturaleza humana, como lo dicen las ciencias culturales, puede ser que exista el Estado como tal. Pero más allá de eso, también tenemos que entender que no necesariamente va a ser así. ¿Por qué? Porque cuando nosotros analizamos en esta misma comprensión que estamos haciendo, en esta explicación que les estoy dando yo el día de hoy,
nos topamos con que no solamente es la realidad la que nos da la creación o que provoca la existencia del Estado, ¿sí? Sino que la teoría del Estado lo que viene a hacer es buscar, escudriñar, me voy a permitir regresar un poquito más atrás, en estos factores y en estos aspectos. Aquí únicamente, como les digo, lástima que a veces es un poquito más práctico tener el pizarrón, ¿verdad? Estar en clase. De estos aspectos, ¿sí?, que son objeto de estudio de la teoría del Estado. ¿Desde qué aspectos vamos a ver nosotros esa voluntad del individuo? Sociológica, política, histórica, jurídica y filosóficamente. Desde estos aspectos que estamos viendo nosotros, que se va a analizar la teoría del Estado, vamos a ver por qué existe un ánimo de permanencia. Vamos a ver cuál es la explicación de por qué, por ejemplo, tomemos uno al azar, por qué jurídicamente existe un ánimo de permanencia en la organización que nosotros conocemos como Estado. ¿Por qué es que existe un ánimo de permanencia desde un punto de vista sociológico? Y por último, en esa evolución que lleva a cabo, en esa transformación que llevan a cabo los estados, también lo vamos a hacer. ¿Por qué es que sociológicamente un estado se transformó? ¿Por qué es que históricamente un estado ha evolucionado? ¿Por qué es que filosóficamente el estado ha desarrollado? Yo sé que es bastante probablemente contenido para una primera clase, muchas veces lo vemos así, pero fíjense que es la forma en la cual se va entendiendo este curso. Y al final de cuentas, como les digo, este es un curso netamente doctrinal. Es un curso puramente de doctrina. Ya se dieron cuenta ustedes ahí de lo que vimos el día de hoy, o lo que vamos viendo el día de hoy. Voy tratando de hacerlo lo más concreto posible. Y ahora vamos a ver, ya para finalizar la clase del día de hoy, que lo vamos a dejar hasta acá por temas de contenido y que después discutimos lo que vimos el día de hoy. Fíjense que los métodos de estudio de la teoría del Estado, cuando ustedes dicen cuál método de estudio es el que se va a utilizar, fíjense que el método científico dentro de la teoría del Estado nos permite a nosotros conocer, o nos va a permitir conocer, la realidad inmediata. Y cuando decimos nosotros la realidad inmediata, nos estamos refiriendo al territorio, a la población, a la sociedad, a la nación y al poder. Eso nos va a permitir a nosotros el método científico. Ahora, el método filosófico, dentro de la teoría del Estado, en el método de estudio que vamos a utilizar, este nos va a permitir conocer la esencia, la finalidad del propio Estado. El método histórico, lo que nos va a permitir, o lo que nos va a ayudar, es conocer esa existencia que ha tenido el Estado y cuál ha sido en ese transcurso del tiempo su origen y evolución. Y por último, en el método jurídico. Fíjense que este método jurídico muchas veces a los que son politólogos, a los que son sociólogos, economistas podríamos decir también, muchas veces chocan con el método jurídico. Pero fíjense que sin el método jurídico nosotros no podríamos poder establecer cuáles son las normas que rigen al Estado. ¿Cuál es la creación del Estado? Tienen que haber normas. No puede existir un Estado sin que exista una norma jurídica que le dé esa fundamentación. Cuando hablamos nosotros, ¿por qué es que un Estado ha cambiado? Tienen que haber normas que establezcan cómo pueden modificarse o cuál es la derogación que pueden llevarse a cabo de normas que les sean aplicables al Estado. Fíjense que para hacer la primera clase a mí me gusta hacerla así bastante cortita, pero pareciera que es bastante información. Y aquí prácticamente les he resumido todo lo que un autor probablemente propone en varios temas, o varios autores proponen en varios temas acerca de lo que es esta parte apenas introductoria de lo que es la teoría del Estado. Pero aquí prácticamente, como les digo, estamos en un aspecto inicial, en un aspecto, así que apenas el arranque de lo que es el curso, el contenido del curso, es solo para que ustedes vayan de alguna manera empapándose y les vaya gustando el tema, que le vayan agarrando sabor a lo que es este tema como tal, pero que también lo que a mí más me interesa no solamente es hablar yo, sino que también me interesa es conocer si tienen alguna pregunta o si tienen algunas dudas. Este es el espacio que yo siempre les voy a
les voy a aperturar para que ustedes puedan hacer consultas o preguntas. Esta presentación yo se las estoy compartiendo al finalizar la clase, conforme pues a lo acordado. Yo se los voy a estar compartiendo como siempre cuando finalicemos la clase. Si es que si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues este será su momento para poder hacerlas. Ya saben que seguimos usando el mismo método. Quienes levanten la mano y quienes deseen, pues lo hacen a través de preguntas que pueden hacer en el chat. Sí, vamos con Carlos Alfredo, que es el primero que levantó la mano. Lick, buenas noches a usted y los compañeros. Solo es un comentario, Lick. Cuando vimos la teoría del Estado desde el punto de vista como ciencia, vi el punto de vista de la ética. Y me pareciera que ahí podemos ver que se acopla un poco a lo que es el artículo 1 de la Constitución, donde dice que el fin supremo del Estado es la realización del bien común. Pero solo es un comentario, ¿no sé si estoy en lo correcto o no, Lick? Gracias. Ok, bueno, mire, sí tiene razón usted en lo que está diciendo, pero fíjense que hay tantas cosas que nosotros podemos abstraer apenas de la clase de hoy, que yo les digo, miren, esto es apenas el inicio, la primera clase que tenemos apenas. Pero, como yo siempre he dicho, cuando nosotros empezamos este diálogo, o arrancamos con entramos nosotros siempre con ese tema, fíjense que nos empezamos a topar con cosas que a veces hemos escuchado. Y cuando digo a veces hemos escuchado es porque, por ejemplo, ustedes pues, traen fresco ahorita el derecho 1, 2, ahorita ustedes traen fresco también todo lo relacionado a ciencia política, por ejemplo, sociología, cositas como esas que a ustedes les ayudan para este curso, que de alguna manera vienen siendo fundamentales para ustedes en este curso. Y que fíjense que también hay dos aspectos que a mí me importan mucho, por ejemplo, que les decía apenas de la clase de hoy, que lo que se trata nada más es de darles una breve introducción, un pequeño arranque nada más de lo que es el curso, pero ya se dieron cuenta ustedes, por ejemplo, fundamentalmente que el Estado como tal no solamente lo tenemos que concebir, así como usted lo decía desde el punto de vista constitucional, por ejemplo, sino que también lo tenemos que ver desde un punto de vista integral. O sea, ¿qué es lo que a nosotros como individuos nos toma por decidir estar sometidos a un estado en específico? O sea, si yo les preguntara a ustedes en qué estado del mundo les gustaría vivir, hay una explicación. Y la explicación puede ser política, puede ser económica, puede ser sociológica, ¿sí? Puede ser jurídica. ¿En qué estado ustedes, por ejemplo, alguien que tiene mucha plata, por ejemplo, en qué estado a usted le gustaría hacer su inversión? Usted quiere invertir $100 millones en un negocio, quiere, no sé, irse a vivir, a vacacionar, etcétera. Quiere ir a poner, hay un estado que tiene unas playas hermosas en África y usted quiere ir a poner allá, pero será que las condiciones jurídicas, será que las condiciones económicas son buenas? Eso es lo que hace la teoría del Estado. O sea, si bien es cierto, no hay ningún Estado que sea organizado para que los individuos vivan mal, porque eso sería absurdo, no tendría razón de ser. No se puede concebir esa forma de organización en la cual exista un Estado para que los individuos no se desarrollen. También no es, o lo más propio, o lo más claro que podemos decir hoy, es que efectivamente ustedes como individuos alguna razón tienen para estar sometidos a un ordenamiento jurídico, que es lo que hacemos nosotros acá. ¿Alguna razón tienen ustedes, por ejemplo, para haber decidido estudiar derecho, como comúnmente se dice, querer ser abogados y notarios? Alguna razón tiene que haber. O sea, una explicación tiene que haber desde el punto de vista sociológico, económico, político. Y esas mismas razones que nosotros como individuos nos han llevado a someternos a estos ordenamientos como opinado, es lo que llevó mucho tiempo atrás al individuo, al ser humano, a decidir organizarse. O sea, si el ser humano no hubiera decidido de esa forma organizarse de alguna manera,
forma o en qué estadio estuviéramos nosotros. Fíjense que pues eso tuvo su origen en Roma, la antigua república, la república moderna lo tuvo en pero o a alguien más se le corta el audio por ahí. A mí también se me corta el audio, licenciado. Alguien está Yo comentando también, que se le está licenciado. cortando el audio. Sí, a mí también. Sí, ahí la... Ustedes me dirán si es. Sí. Pero la otra, creo que es esta plataforma de la. No, es la plataforma de la universidad, la que está mal. Vamos a ver. Ah, no, es en las dos, permítanme. Bueno, puede ser algún problema de baja de internet. Se me escucha. Se anunció yo en mi